En esta lección vamos a estar viendo OSPF, un protocolo de enrutamiento dinámico de estándar abierto. Vamos a estar viendo su configuración para IP versión 4 y para IP versión 6. En este caso serían OSPF versión 2 y OSPF versión 3, tanto en una área como en múltiples áreas en el caso de OSPF versión 2. OSPF es un protocolo de estándar abierto mayormente utilizado en redes grandes de proveedores de servicio gracias a su rápida respuesta a los cambios en red. Fue desarrollado en 1987 por la IETF. Posee 3 versiones diferentes. La versión 1 fue creada nada más a nivel de prueba. La versión 2 es la más utilizada a nivel mundial y trabaja con el direccionamiento IP versión 4. La versión 3 provee soporte exclusivamente para redes IP versión 6. OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace. Utiliza el algoritmo Dijkstra o SPF para determinar cuál es el mejor camino hacia un destino. Tiene una instancia administrativa de 110, es un estándar libre soportado en cualquier tipo de proveedor o de fabricante. En el caso de la versión 2, tiene soporte solamente para el direccionamiento IP versión 4. Su métrica o su criterio para determinar cuál es el mejor camino hacia un destino es el ancho de banda. En este caso es un cálculo que se hace basado en un ancho de banda de referencia entre el ancho de banda real de la interfaz, al cual vamos a llamar costo. OSPF trabaja con dos direcciones múltiples que son la 224.0.0.5 y la 224.0.0.6. OSPF mantiene 3 bases de datos y de esas 3 bases de datos se alimentan 3 tablas diferentes que el usuario puede acceder o puede ver. En este caso tengo la base de datos de adyacencia, que es donde guardo la información completa de cada uno de mis vecinos OSPF. De esta base de datos se construye la tabla de vecinos. La tabla de vecinos yo la puedo listar con el comando show IP OSPF neighbor. Ahí voy a ver contra quienes tengo adyacencia. Luego tengo la base de datos de estado de enlace o Link State Database. Ahí guardo todos los prefijos que conozco a través de mis vecinos. De esta base de datos se alimenta la tabla de topología, donde construyo cuáles son las rutas o caminos para llegar a cada uno de los destinos. Eso lo puedo ver con el comando show IP OSPF Database. Por último, tengo la base de datos de envío, donde se guardan todas las rutas que he encontrado a través de mis vecinos y a través de las características de cada una de esas rutas en la base de datos del Link State Database. Todo lo que está en la base de datos de envío lo puedo ver en la tabla de enrutamiento. De hecho, la tabla de enrutamiento me va a mostrar solamente las mejores rutas que están en la base de datos de envío. Eso lo voy a poder ver con el comando show IP row OSPF. OSPF maneja 5 tipos de mensajes. Cuando dos routers inician con OSPF, se empiezan a intercambiar mensajes hello. Los mensajes hello son periódicos y se envían cada 10 segundos. En el momento de que dos routers se han dado cuenta que ambos utilizan OSPF por medio del envío y recepción de mensajes hello, lo segundo que tienen que hacer es enviarse sus bases de datos o enviarse la descripción de la base de datos. Eso es el mensaje DVD. Dos routers, en este caso el router que tiene la dirección IP 5.1 con el que tiene la 5.3, 5.2, ellos se dan cuenta que están utilizando OSPF. El router que tiene la dirección IP 5.2 le envía al router que tiene la dirección IP 5.1 su DVD, su Database Description. Ahí tengo estos dos tipos de mensajes. Si uno de esos dos routers agrega un prefijo nuevo a su base de datos, tiene la responsabilidad de actualizar, mandar un LS Update. Cuando alguien manda un LS Update, el que recibe este LS Update tiene la obligación de mandar un mensaje de confirmación, un LS ACK. Por último, tenemos el mensaje LSR. Este ocurre cuando un router pierde contacto contra una red y necesita preguntarle a sus vecinos si conocen una ruta alterna. En ese caso se va a generar un mensaje LSR. Estados de los vecinos. Mis vecinos OSPF pueden tener diferentes estados. Down es cuando no hay OSPF. Estado init es cuando solo uno de los dos routers envía hello. Estado two-way es cuando los dos routers que tienen OSPF se están enviando hello. Cuando ya se han enviado hello y dentro de los hello viaja información importante como la prioridad,
los contadores, la dirección IP del equipo. En base a esa información, ellos van a determinar quién va a ser el DR y el BDR, que lo vamos a ver más adelante. Entonces pasan a un estado de EXA-START. Una vez determinan quién va a ser el rol de DR, BDR o DR-ODER, van a intercambiarse sus bases de datos. Una vez intercambian sus bases de datos, quedan en un estado de full. Ahora, si alguien necesita actualizar o hacer una consulta, entonces el estado de los vecinos se regresa a un estado de loading, que es cuando están intercambiando los routers LSRs, LSUs o LSACKs. Vamos a ver los tipos de router que OSPF tiene dentro de su red. OSPF tiene router internos. Los routers internos son todos aquellos routers cuyas interfaces pertenecen a una misma área. Una área es una segmentación de la red de OSPF, donde solo puedo poner máximo 50 routers. La idea de crear áreas en OSPF es para segmentar la parte de las actualizaciones. Un router solo puede enviar actualizaciones a los routers que pertenecen a su misma área. En este caso, limito la cantidad de actualizaciones segmentando la red. Los routers internos son todos aquellos que tienen sus interfaces en una sola área, como router 4 y router 5. Los routers backbone son todos aquellos que tienen al menos una interfaz dentro del área 0. El área 0 es conocida como el área backbone o donde nace la red OSPF. En este caso, router 1, 2 y 3. Luego tengo los ABRs o Area Border Router. Los ABR son todos aquellos routers que tienen sus interfaces en más de una área. En el caso de router 2 y router 3. Máximo de áreas a las que puede pertenecer un ABR son 3. Un router no puede pertenecer a más de 3 áreas. Luego tengo los ASBR, Autonomous System Border Router. Los ASBR son aquellos routers que tienen contacto con la red de OSPF y con otra red distinta. Por ejemplo, router 7. Vamos a hablar de los DRs y BDRs. Estos son los roles que SPF, que es el algoritmo de OSPF, son los roles que él asigna a la hora de enviar actualizaciones. Un problema en las redes multiacceso, por ejemplo esta, es que cuando un router, en este caso R2, quiere enviar una actualización, él se la tiene que enviar a todos. Las actualizaciones son de todos contra todos. Una actualización consiste en el envío de LSAs. ¿Qué es un LSA? Es un Link State Advertisement. En este caso, un LSA es la descripción de un prefijo o una red que el router conoce y que está en su base de datos. Entonces, si yo quiero mandar una actualización, si yo quiero decir que agregué una nueva red, entonces voy a poner la descripción de esa nueva red que he agregado. La descripción de esa nueva red que yo he agregado se convierte en un LSA. En este caso, router 2 agregó un nuevo prefijo y va a actualizar a todos. Esta información se la va a mandar a router 3, 4, 5 y router 1. Ahora, el comportamiento de los routers OSPF es que cuando reciben un LSA, ellos actualizan su base de datos y adicionalmente a eso tienen que reenviarla. Tienen que reenviarla a los demás. Entonces veamos cómo fluye. Es de uno contra todos y luego todos los demás actualizan su base de datos e intentarán actualizar a los demás porque recibieron nueva información. Y las actualizaciones van a ser de todos contra todos. Un caos, la verdad. Ahora, SPF lo que hace es elegir a alguien que maneje todas las actualizaciones. En este caso, eligen el rol de DR y un backup para el DR. Cuando elegimos un DR y alguien tiene que mandar una actualización, en este caso R1 tiene que actualizar porque agregó un nuevo prefijo, esa actualización solamente va al DR y otra copia para el BDR, porque él es el backup. Una vez DR recibe la actualización de R1, él va a actualizar a los demás. Y los demás, al recibir una actualización del DR, simplemente hacen caso y ya no notifican a nadie más porque recibieron una actualización
del DR. Y la actualización va a ser de 1 contra todos. Ya no va a ser de todos contra todos. Con eso aliviamos el problema en redes multiacceso. Criterios para elegir quién va a ser el DR. Primero, quien tenga la prioridad más alta. Segundo, quien tenga el router ID más alto. Tercero, quien tenga la dirección IP más alta configurada en las loopback. Y cuarto, quien tenga la dirección IP más alta. En OSPF tengo dos tipos de redes. Las redes punto a punto y las redes tipo broadcast. Las redes tipo broadcast la acabamos de ver. Es cuando están los routers conectados a un switch. Es una red multiacceso. En las redes tipo broadcast tengo que elegir un DR y un BDR. En las redes punto a punto es cuando tengo un router conectado directamente a otro router. Aquí no existe elección de DR ni BDR porque yo sé que la actualización de R1 solo va a llegar a router 2 y router 2 solo va a llegar a R1. Entonces tenemos estos dos tipos de redes. Yo se las tengo que definir a los routers para evitar que en una red punto a punto se seleccione un DR y un BDR, porque ese proceso no lo deberían de hacer. Es malgastar los procesos de los equipos. Vamos a ver inmediatamente la configuración básica de OSPF versión 2. Vamos a estar trabajando con esta topología para la parte de configuración de OSPF y vamos a habilitar OSPF en router 1 rápidamente, siguiendo cada uno de los pasos. Paso 1 es habilitar OSPF con un número de proceso local entre 1 y 65.535. Este proceso puede ser diferente en cada router o puede ser el mismo, porque solo tiene significado local. Así que eso no importa, pueden elegir el que ustedes quieran. Paso 2, definir qué interfaces van a participar dentro de OSPF. Así que eso es lo que vamos a hacer en router 1, 2, 3 y 4. Me voy a ir a router 1. Y voy a crear el proceso de OSPF, router OSPF 1. Vamos a ponerle router OSPF 1. Le voy a poner un router ID antes que todo, un identificador. Le voy a poner un router ID y el router ID va a ser 1111. Luego tengo que definir qué interfaces van a participar de OSPF. Tengo dos opciones para hacerlo. Show IP Interface Brief. Tengo dos opciones para hacerlo. Primera opción, utilizando el comando network. Le voy a poner el comando network y le voy a decir cuál es la dirección IP de la interfaz donde quiero habilitar OSPF. Quiero habilitar OSPF en la interfaz que tiene esta dirección IP. Necesito definir una wildcard. Lo voy a poner todo en 0 porque estoy definiendo una sola IP. Y luego le voy a decir el área en donde va a estar participando esta interfaz, que es el área 0. Sí, no tengo que poner la red. No es obligatorio poner la red porque el comando network no es para publicar redes. Es para decirle a OSPF en qué interfaces lo vamos a habilitar. Una segunda opción, y que es más apropiada en redes planas, por decirlo así, en redes que no son MPLS, es ir a la interfaz Fast Ethernet 01 en este caso, y decirle que aquí voy a habilitar OSPF por parte del número de proceso 1, que es el número de proceso que he creado, y va a estar asociado al área 0. Entonces ahí habilité OSPF tanto para la interfaz Fast Ethernet 00 y para la 01. Lo vamos a ver mejor en router 3. Veamos router 3. Show IP Interface Brief. Router 3 tiene dos interfaces que van a participar de OSPF. En este caso serían la Fast Ethernet 01 y la Fast Ethernet 00. Van a participar de OSPF del área 0. Entonces, router OSPF 1, le voy a poner su router ID, que va a ser el 3333. Luego de su router ID, y sigo olvidándome de la R. Luego de su router ID voy a utilizar el comando network y le voy a decir que voy a habilitar OSPF en todas las interfaces que tengan una dirección IP que empiece con 192.168. Lo voy a habilitar para el área 0. En este caso, con ese comando network se va a habilitar OSPF para la Fast Ethernet 00 y para la 01 porque ambas tienen una dirección IP dentro de esta red. Y con eso logro hacer adyacencia contra router 1. Ahora lo voy a habilitar en router 2 y en router 2 vamos a hacer la segunda opción.
que a mí me parece más apropiada y más fácil. Router OSPF1, vamos a ponerle el router ID, en este caso va a ser 2222, y luego vamos a irnos directamente a las interfaces. Me voy a ir a la interfaz Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 00, y ahí voy a habilitar IP OSPF número de proceso 1 para el área 0. Inmediatamente voy a hacer vecindad con router 1 y con router 3. Show IP OSPF neighbor, y ahí tengo vecindad contra router 1 y contra router 3. ¿Okay? En este router están deshabilitados los mensajes en consola, login console, por eso fue que no vimos las adyacencias. Y por último necesito habilitar OSPF para router 4, pero acordémonos que router 2 en su serial 00 está agregada al área 1. Entonces interfaz serial 00 IP OSPF área 1, y router 4 tiene todas sus interfaces en el área 1, así que va a ser muy fácil habilitar OSPF en router 4. Router OSPF 1, router ID va a ser 444, y vamos a utilizar el comando network, y le voy a decir que en las interfaces no importa su dirección IP y no importa su máscara. En este caso, network, aquí puse un 5 de más, ahí está. Le estoy diciendo, no importa en qué interfaz, o sea, cualquier IP con cualquier máscara, en esa interfaz se va a habilitar OSPF. En este caso se habilitó OSPF para todas las interfaces y se agregaron al área 1. Show IP OSPF neighbor. Ahí tengo full adyacencia contra R2. Ahora veamos esto. Me voy a ir a router 1 y voy a digitar show IP OSPF neighbor. Y me va a decir que tengo vecindad en router 1 contra router 3 y router 2. Resulta que es el DR dentro de esta red multiacceso soy yo como router 1. Si lo veo desde el punto de vista de router 2, show IP OSPF neighbor dice que R1 es el DR. Ok, repasando. El DR por defecto tiene que ser quien tenga la prioridad más alta. Todos tienen una prioridad de 1 porque es la prioridad por defecto. Ok, entonces el DR va a ser quien tenga el router ID más alto. El router ID más alto lo tiene router 3, pero él es el BDR. El problema con OSPF es que cuando la red inicia, quien se convierte en DR es el router que enciende primero o donde habilitó OSPF primero. En este caso fue router 1. Así que necesito reiniciar el proceso de los 3 routers para determinar correctamente quién va a ser el DR y el BDR. Solo que en este caso lo vamos a hacer manipulando la prioridad. Yo quiero que router 3 sea el DR, pero de manera indiscutible. Para eso voy a utilizar el primer criterio, que es el que tenga la prioridad más alta va a ser el DR. Por defecto la prioridad es de 1. ¿Dónde tengo que manipular la prioridad? La prioridad la voy a manipular en la fase Ethernet 00 de router 3. Interface fase Ethernet 00 de router 3, IP OSPF priority, y le voy a poner una prioridad entre 0 y 255. Por defecto es de 1. Si le pongo 2, él va a ser indiscutiblemente el DR. Ahora lo único que tengo que hacer es reiniciar los procesos de OSPF en los 3 routers. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Vamos a utilizar el comando clear IP OSPF process, y cuando me haga la pregunta de si quiero reiniciar el proceso, le voy a poner yes. Lo mismo voy a hacer en todos. Voy a reiniciar el proceso de los 3 y se va a elegir nuevamente quién va a ser el DR, quién va a ser el BDR.
show IP OSPF neighbor. Ahorita tengo un estado de two-way, ¿se acuerdan? Two-way significa que hay envío de hello bidireccional. Luego del two-way van a ir al xstart, exchange y luego van a pasar a un estado de full. En este caso ya está en un estado de full. Quien es mi DR es router 3 y mi BDR es router 2. Y yo, como tengo el router ID más bajo, voy a ser el DR others. O sea, no soy ni DR ni soy ni BDR. Eso lo puedo ver desde el punto de vista de router 3. Show IP OSPF neighbor. Y router 1 es DR others. No es ni DR ni BDR. Con eso manipulo quién es quién dentro de mi red multiacceso. Otro comando que vamos a ver es show IP OSPF interface fast ethernet 00. En este caso voy a ver el tipo de red de interfaz. En este caso, ok, aquí me aparece toda la información de OSPF de esta interfaz y aquí me aparece cuál es el router ID, el número de proceso que yo tengo y el tipo de red. Mi tipo de red es broadcast. ¿Por qué es broadcast? Porque es una multiacceso. Estoy conectado a un switch. Todas las interfaces Ethernet por defecto son tipo broadcast. Tengo un costo de 1. ¿Por qué? Porque mi interfaz es Fast Ethernet. Es de 100 megas. Y el ancho de banda que OSPF toma como referencia para calcular la métrica es de 100 megas. Entonces 100 entre 100 me da 1. Ese es el costo que tiene esta interfaz dentro de la red OSPF. La prioridad fue configurada en 2. Él es un DR. También en este comando show IP OSPF interface me aparece contra quienes tengo vecindad, contra quienes he hecho adyacencia. Vamos a ver, lo siguiente es definir el tipo de interfaz. Ok, por defecto broadcast ya lo vimos. Manipular la elección del DR y el BDR ya lo hicimos. Y tenemos que deshabilitar OSPF en las interfaces que apuntan a los usuarios finales. Ok, antes de eso me voy a ir a router 4. En router 2 y 4 en la serial 00 tengo que asegurarme que esa interfaz sea un tipo de red punto a punto, para que no haya elección de DR ni BDR. Eso lo tenemos que hacer en router 2. Que en algún momento se movió. Interface serial 00. ¿Cómo cambio el tipo de red? Para cambiar el tipo de red dentro de una interfaz, el comando es IP OSPF network o SPF network, y ahí voy a tener diferentes tipos de redes. En este caso, punto a punto o broadcast. La que me interesa es punto a punto. Cuando yo pongo una interfaz punto a punto, su prioridad inmediatamente cambia a una prioridad en 0. Show IP OSPF neighbor. Entonces mi vecindad contra R4 va a estar en 0. La prioridad. Y no hay DR ni BDR. Si yo le doy un show IP OSPF interface serial 00, voy a poder ver que mi tipo de red es punto a punto. Esto debe estar constante en ambos puntos. También lo tengo que hacer para router 4. Por defecto, para las interfaces seriales es punto a punto, así que no lo tengo que hacer en router 4. Pero si hubiera sido un punto a punto por medio de una interfaz Ethernet, entonces sí tendría que hacerlo en ambos lados. El costo es 64 porque el ancho de banda es 1.544 megas en las interfaces seriales. Entonces 100 megas entre 1.544 me va a dar como costo 64. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es en las interfaces que van hacia los switches, ahí debo de deshabilitar el envío de mensajes OSPF. ¿Por qué? Porque no tiene caso que mande un update, que mande un LSR por medio de la interfaz Fast Ethernet 01, porque va a ir a un switch. Y ese switch, pues hay usuarios finales y a ellos no les interesa, y además les estoy robando el ancho de banda si les envío actualizaciones de OSPF. Entonces tengo que irme a router OSPF número proceso 1 y decirle que esa interfaz va a estar como pasiva. O sea, en la interfaz Fast Ethernet 01 no se van a enviar mensajes de OSPF, pero esa red sí se está publicando. Simplemente no voy a mandar mis mensajes por esa interfaz.
Lo siguiente que tenemos es cómo inyectar una ruta por defecto desde un router de borde. Ok, mi router de borde en este caso es router 3. Router 3 va a tener una ruta por defecto para salir hacia internet. Me voy a ir a router 3, vamos a darle un show running y vamos a ver si hay una ruta por defecto, si hay algún IP route. Ok, no tengo un IP route, entonces lo vamos a configurar. IP route puede tener una ruta por defecto para llegar a cualquier destino, cualquier IP con cualquier máscara por medio de la serial 00. Ok, do show run include IP route. Ok, ya aparece la ruta por defecto en router 3. Vamos a ver si puedo salir hacia internet, hacia la red 888 o hacia la red 444. O hacia la red pin 444. Ok, hacia la 444 sí puedo salir. Probablemente en router 5 no está creada la 888, pero sí puedo salir hacia la 444. Ahora, yo tengo una ruta por defecto. Router 1, 2 y 4 no la tienen, así que le voy a decir a router 3 que por medio de las actualizaciones de OSPF anuncie esta ruta por defecto. O les diga a todos los routers, oigan, si quieren salir hacia internet, mándenme el tráfico a mí. ¿Cómo lo voy a hacer? Router OSPF 1 y aquí vamos a poner el default information originate. Con eso voy a publicar o me voy a anunciar yo como el router por defecto. Cuando los otros routers tengan tráfico a redes que no conocen, se lo van a mandar a router 3. Y router 3 tiene una ruta por defecto y lo va a sacar hacia internet. Ahora bien, si router 3 quiere ser el router por defecto, pero no tiene configurado una ruta por defecto, esto no va a funcionar, al menos que al final le pongamos el comando always. O sea, yo voy a hacer el router por defecto aunque no tenga una ruta por defecto configurada. Para eso me va a servir el comando always. En este caso, publico y anuncio mi ruta por defecto. Y si me voy al extremo, si me voy a router 4 debería de haber conocido esa ruta. Show IP route OSPF. Ok, dice Show IP route OSPF y si está conociendo esa ruta como una ruta externa. Ok, veamos. En router 4 tenemos rutas intraárea y rutas externas. Las rutas intraáreas son las rutas que está aprendiendo de otras áreas. En este caso, el prefijo 50, 10 y 30 pertenecen al área 0. Los estoy aprendiendo en el área 1. Por eso router 4 las mira como rutas que pertenecen a otra área. Y luego está viendo la ruta estática por defecto como una ruta externa porque es una ruta estática, no pertenece a OSPF. Por eso la va a ver como una ruta externa. Si me voy a router 1 y le doy un show IP route OSPF. Ups, se me trabó ahí. Me voy a ir a... Ya. Vamos a darle un show IP route OSPF. Y en este caso estoy conociendo también rutas externas, que es la ruta por defecto, y rutas intraárea. En este caso son los dos prefijos o los prefijos que tiene router 4. Ahora la idea es probar si router 4 puede salir hacia internet, hacia la 444 y efectivamente puede salir hacia internet. Sin ningún problema. Y si dejamos un tracer, entonces se va a ejecutar el tracer para llegar a la red de internet. Que llegue a router 3, de router 3 va a saltar a el router que está en internet. Y luego llegará a mi prefijo. Ok, ahí estamos. Ahora
Pasos 7 y 8, que son opcionales, es definir el ancho de banda de referencia para el cálculo de la métrica y manipular los contadores hello y dead. Veamos. ¿Cuándo vamos a manipular el ancho de banda de referencia? Imaginémonos que este es un enlace Ethernet, algún enlace Ethernet, y es de 1 giga. Acabamos de mencionar que nuestro ancho de banda de referencia, nuestro bandwidth de referencia, es de 100 megas. Entonces, 100 megas entre el ancho de banda de las interfaces que hemos estado manejando, que son de 100 megas, eso nos da 1 y esto es el costo. Ahora, cuando tenemos un ancho de banda de referencia de 100 megas, pero nuestra interfaz es de 1 giga, entonces nuestro resultado va a estar en decimal, en punto y fracción. Cuando los resultados son en decimal, los protocolos de enrutamiento dinámico omiten siempre los decimales en su cálculo de la métrica, y la métrica siempre va a quedar en 0. 0 no es una métrica aceptable. Lo que va a hacer OSPF es rechazar todos aquellos prefijos que tengan una métrica de 0. No los tome en cuenta y no voy a tener conexión. Entonces, ¿qué tengo que hacer para solucionar cuando tengo interfaces de 1 giga o de 10 gigas? Pues es aumentar el ancho de banda de referencia para que mi resultado me siga dando un valor entero. Entonces, ¿cómo cambio el ancho de banda de referencia en un router OSPF? Y ojo, esto lo tengo que hacer en toda la red, no solamente en uno, tiene que ser en todos. Router OSPF 1, router OSPF 1, y dentro de OSPF vamos a manipular el ancho de banda de referencia que se tiene para el cálculo de la métrica. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el comando autocost reference bandwidth. Autocost reference bandwidth, y ahí voy a poner mi ancho de banda de referencia en megabits. Si son de 1 giga, las interfaces que tengo entonces van a ser de 1 giga el ancho de banda de referencia. Ahí me va a mandar una warning diciéndome que esto debe de ser consistente a través de todos los routers. O sea, lo tengo que hacer en todos los routers, de lo contrario no va a funcionar. Ok, lo voy a quitar para regresarlo a su estado normal. Y lo último opcional que podemos hacer es cambiar los valores del hello. Los hello se envían cada 10 segundos. Si nosotros queremos una convergencia más rápida, que las decisiones las tomen más rápidas OSPF, entonces podemos manipular eso. Me voy a ir a la interfaz Fast Ethernet 00 y aquí puedo manipular los valores del contador de hello de OSPF con el comando IP OSPF hello interval. Y aquí voy a poner en segundos. Por defecto son cada 10 segundos. Los hello se envían cada 10 segundos y con esto puedo conocer a un vecino. Si yo no recibo un hello en 40 segundos, para mí ese vecino ya no existe y borro todo lo que había aprendido por medio de él. Para eso sirve el contador de tiempo muerto, IP OSPF dead interval. El dead interval por defecto es 4 veces el hello, entonces está en 40 segundos. Significa que si en 40 segundos no recibo un hello de mi vecino, voy a borrar a ese vecino de mi tabla de vecinos y los prefijos que aprendí de él. Por defecto está en 40 segundos. Y con eso logramos ver todos los pasos de configuración básica de OSPF versión 2.